Muy buen día tengan todos. Hoy los invito a compartir esta reflexión sobre el celibato y matrimonio sacerdotal. Bueno, lo que pasa es que hace algún tiempo de un tiempo para acá, están hablando de un tal matrimonio para sacerdotes. Sin embargo, yo no sé de dónde han sacado este tema, porque en realidad lo que yo sí he escuchado es del sacerdocio para hombres casados, que es diferente. Ahora, no descarto la primera opción, pero por ahora estoy hablando de la segunda. Es decir, se ha escuchado hablar de la segunda. Sacerdotes que se casen, no, todavía no he escuchado hablar de eso. Hombres casados que puedan ser admitidos al sacerdocio, eso es diferente. Sin embargo, yo quiero aquí tratar las dos opciones. En primer lugar, comentar con ustedes que no es un problema, que aquellos que han puesto el grito en el cielo en realidad están tomando elementos secundarios de la fe como si fueran prioritarios. En primer lugar, cuando se admite o cuando se habla de admitir a hombres casados al sacerdocio, no se está atentando en ningún momento contra el celibato como si fuese algo de segundo grado, de segundo orden. No, todo lo contrario, se está viendo que el celibato es importante y se debe mantener. Sin embargo, para ciertos casos especiales y en ciertas regiones, se puede admitir a hombres casados probados en el matrimonio, con un nivel de formación que se les puede dar o que ya la tengan, se puede admitir al sacerdocio. Bueno, en primer lugar vamos a reflexionar sobre esto. ¿Qué son los sacerdotes célibes? Pues son aquellas personas que tienen el siguiente proceso. Primero, discierne su vocación. Luego entra al seminario, se prepara durante mucho tiempo. Al final de ese proceso se ordena. Y después de esa ordenación, pues permanece célibe. Ahora miremos qué es el sacerdote casado. Están hablando de personas casadas que llegan a ser sacerdotes. Entonces, primero se casa. Luego se prepara. Es decir, yo supongo que en ese proceso de prepararse está el discernimiento que ha tenido que hacer, porque no a cualquiera se le admite al sacerdocio, entonces ya lo discernió. En todo caso, en ese proceso de preparación va pues a recibir su formación teológica, espiritual, pastoral, y luego se ordena. Después de ordenarse, pues permanece fiel. ¿A quién? Pues a su esposa, permanece fiel a su esposa. Así como el célibe vive su celibato él solo, el hombre casado vive su fidelidad él solo, pero con su esposa y en relación con ella. Ahora, yo la pregunta que le haría a aquellos que hablan del sacerdocio para hombres casados sería la siguiente. ¿Qué hay de su quehacer? ¿Qué hay de sus funciones? Pues en realidad no son iguales. Un sacerdote que ha estado casado y luego se ordena no puede ejercer su ministerio de la misma forma que un sacerdote célibe que ha salido del seminario para realizar su misión. ¿Por qué? Porque bien lo decía San Pablo, el soltero se puede encargar de lleno de las cosas de Dios, pero el casado, por más que quiera hacerlo, en realidad no podrá, sino que se dividirá entre las cosas de su casa y las cosas de Dios. Muy bien, por esa razón, las funciones no pueden ser exactamente iguales. No podemos tener a un sacerdote, digamos, hoy en día tenemos sacerdotes que dictan clase, por ejemplo, en algún colegio, y también atienden su parroquia. Esas actividades de clase pues son para mantenerse, y lo otro es la actividad pastoral que se le ha encomendado. Bueno, un hombre casado tendría 3 cosas por hacer: un trabajo para mantenerse, su parroquia y su familia. Sinceramente es bastante complejo. El ejemplo que ponen con los pastores protestantes pues es un ejemplo bastante interesante, porque resulta que ellos en primer lugar reciben unas donaciones de parte de los creyentes que son bastante generosas, y eso ya lo hemos visto en algunos videos de varias iglesias de denominaciones cristianas no católicas. Por lo tanto, ellos reciben un caudal de dinero mucho mayor que el que reciben las parroquias, en general, obviamente. Por lo tanto, ellos pueden mantener a su familia con ese solo trabajo y se dedican de lleno a sus ministerios de pastores. Pero los
hombres casados sacerdotes no lo podrían hacer y una parroquia no podría sustentarlos. Por lo tanto, evidentemente, se requiere que se dividan entre el apostolado, el trabajo y sus familias. Eso es para tenerlo presente, ¿sí? El quehacer no puede ser igual. Por algo en las iglesias orientales, los ritos orientales de la Iglesia Católica, sí tienen sacerdotes casados, pero hay que tener cuidado con esto. No llegan a ser obispos, es decir, los mayores grados de responsabilidad no los tienen ellos. Bien. Por otro lado, miremos entonces estas preguntas. ¿Cuáles son las condiciones para que los casados, para que sean cumplidas por los casados que quieren ser sacerdotes? O sea, yo me imagino que como mínimo serán personas casadas que ya lleven un cierto tiempo, así como los diáconos permanentes. Creo que son unos 10 años de matrimonio mínimo. Y después de esos 10 años, pues ahí sí iniciarán una formación que será también de 7 años, como los seminaristas, o puede reducirse tal vez a 6, no lo sé. Pero esos son unos requisitos mínimos. ¿Cuáles son las condiciones también en que realicen sus ministerios? Es decir, ¿serán párrocos? ¿Tendrán todos la posibilidad de confesar o solamente administrarán los sacramentos? Específicamente, ¿serán ministros de la comunión? Esas son preguntas interesantes que habría que hacernos, porque es en la práctica, ¿sí? Espiritualmente no hay problema, lo pueden hacer. Pueden ser sacerdotes hombres casados. No hay contradicción entre el matrimonio y el sacerdocio. El sacerdote debe ser un hombre que se entregue de lleno a su misión. Está bien, pero de alguna forma también los hombres casados laicos se pueden entregar de lleno a otros ministerios que hoy en día existen. Bueno, ¿será que al sacerdocio también? Habría que preguntarnos esas cosas. Y la respuesta estaría, creo que más en el qué hacer que en el ser. Sí pueden ser sacerdotes, ya, eso creo que está claro. Ahora, ¿cómo? Es ahí donde debemos seguir reflexionando. Por último, quiero hacer esta pregunta porque es válida y es el miedo que tienen muchos de los que hoy en día hacen bulla con este tema. ¿Cuáles son las condiciones para aquellos célibes que renuncien al celibato siendo sacerdotes? Me explico. En el futuro seguramente llegarán aquellos sacerdotes que quieren renunciar al sacerdocio, pero no por el sacerdocio, sino por el celibato. Entonces ellos tal vez querrán ser sacerdotes casados. ¿Cuáles serán esas condiciones para ellos? También hay que pensarlas, también hay que plantearlas y hay que tenerlas presentes. Yo acá solo me arriesgo a decir una cosa sencilla. Si llega a haber un sacerdote que ya no quiera seguir en el celibato, y primero tendría que renunciar al celibato, es decir, pedir la dispensa de votos o dispensa de promesas. Una vez le llegue la dispensa, pues podrá casarse. Y luego de 10 años de matrimonio, allí sí podrá pedir la readmisión al sacerdocio. Es decir, realizar el proceso común y corriente de los hombres casados que han querido ser sacerdotes, así como hoy en día se hace para los diáconos permanentes. Entonces creo que es un proceso interesante, que hay que tener presente que eso no es un problema para la iglesia, sino un beneficio, y que por último, allí hay que mirar también las razones por las cuales se hace. En este momento se habla de una necesidad pastoral. Está bien, eso yo no lo voy a cuestionar acá. Sin embargo, creo que lo más importante para un cambio como este sería tener en cuenta esas vocaciones sacerdotales que no son también al mismo tiempo vocaciones al celibato. Esa sería la única razón real por la cual esta disciplina pudiera cambiarse. Es decir, no creamos que el celibato es la causa de los males del clero, de los pecados del clero. Eso no se puede pensar. El celibato ha dado tantos santos como el matrimonio, pero también en el celibato han surgido pecadores como en el matrimonio. Así que no es esta la causa es la debilidad humana, sencillo. No se puede cambiar la disciplina solo por la debilidad humana.
Entonces, si esa es la causa, digamos no enseguida. La única razón que yo veo, personalmente, para que se cambie la disciplina sobre el celibato en los sacerdotes, es admitir también a vocaciones al sacerdocio que no han sido llamadas al celibato. Muchas gracias por escuchar, Dios les bendiga.